Muy buenas tardes. Dicen que la locura consiste en hacer lo mismo esperando resultados diferentes. En 2002, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, impuso un arancel a las importaciones de acero que supuso que 200.000 americanos perdieran su trabajo por el precio más alto de este material y el dólar index se desplomó desde las 115 hasta las 92,50 unidades. No sabemos si Donald Trump es partidario del cuanto peor mejor, pero el dólar ha estado a punto de pasar la línea roja de las 105 unidades frente al yen la semana pasada. La divisa nipona se convierte en el refugio de unos mercados financieros perplejos ante tanta retórica belicista y la falta de liderazgo global del presidente de los Estados Unidos en la salida de la crisis, que está convirtiendo a la primera potencia mundial en una mala caricatura de la aldea gala de Asterix y Obelix. En Radio Intereconomía, Mercado de Divisas. La actualidad del mercado financiero más grande del mundo, explicada por los mejores expertos. Presentado por Judith García y Raúl Castillo. Más problemas para el billete verde. Las medidas de Donald Trump imponiendo aranceles a las importaciones de acero y aluminio hunden un poco más al greenback. El dólar index se refleja el nerviosismo que en los mercados provoca una guerra comercial en ciernes y cae hasta las 90 unidades. ¿Cómo influyen estas medidas proteccionistas en la cotización del dólar? Raúl Castillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Judith. El presidente estadounidense Donald Trump sorprendió la semana pasada a los mercados globales al anunciar su intención de introducir un arancel del 25% sobre el acero importado y un arancel del 10% sobre el aluminio. El dólar estadounidense fue golpeado en todos los ámbitos, como ya ocurrió en ocasiones anteriores, que se ha intentado imponer esta medida. Los aranceles son buenos para los fabricantes, pero serán perjudiciales para los agricultores y trabajadores del sector servicios de Estados Unidos. La industria gozará de beneficios inmediatos, pero el resto de los americanos que compran acero y aluminio tendrán que pagarlo más caro. El director del Centro de Estudios de Política Comercial Herbert A. Stiefel de Cato, Dan Nicholson, califica de mala idea la decisión de Trump. Levantar barreras cuando la industria doméstica se siente amenazada es racional, políticamente hablando, pero no es una buena idea desde el punto de vista económico. Tiene enormes costes y, finalmente, si Corea, China o cualquier otro miembro presenta una queja sobre Estados Unidos ante la Organización Internacional de Comercio, estas medidas serán evaluadas por esta organización. Y si la historia nos sirve de algo, la legislación proteccionista de Estados Unidos ha sido considerada problemática por la organización en el pasado, y sospecho que esto va a ocurrir otra vez. No sería descabellado pensar que China va a tomar represalias de manera inmediata a través de la OMC, que servirá para este propósito. Hay ya un antecedente de lo mal que le fue al dólar con las medidas proteccionistas. El arancel contra el acero de 2002, impuesto por la administración de George W. Bush, provocó que 200.000 estadounidenses perdieran sus trabajos por la subida de los precios de acero en 2002. Además, desde mayo de 2002, que fue cuando se impuso la medida, hasta que se acabó en diciembre de 2003, el índice dólar cayó desde las 115 unidades a las 92,50, lo que demuestra cómo perjudica al billete verde este tipo de medidas proteccionistas. A día de hoy, como señala el analista de Daily FX John Kinlater, no es tan necesario el dólar a la hora de afrontar transacciones internacionales de acero que se pueden hacer en otras divisas. Hay una permanente devaluación del dólar que no va a rebotar por unas condiciones que se han vuelto permanentes. Tú puedes abandonar los aranceles o que la Reserva Federal suba tipos otra vez. Esto puede que funcionara en el pasado, pero ahora estamos en un mundo en el que la volatilidad y la globalización, aunque tú seas proteccionista con el acero, facilita las transacciones con esos activos tan equiparables. Y tú puedes tener facilidades de transacción con cualquier otra divisa si quieres. Así que los dólares ya no son necesariamente parte de esos acuerdos internacionales y esto es muy problemático para el dólar americano. Pues veremos cómo acaban todas estas medidas proteccionistas de Trump, porque el análisis muestra que los consumidores estadounidenses de acero han soportado históricamente altos costos debido a los mayores precios del acero causados por la escasez y los aranceles comerciales, entre otros factores. Y el yen toma fuerza como divisa refugio de los inversores ante la inestabilidad introducida por Trump con la guerra comercial y ante las palabras del gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, diciendo que Japón empezará a salir de su programa de estímulo monetario máximo en abril de 2019. Miriam Puelles, buenas tardes. Buenas tardes, Judith. Además de la guerra comercial mundial que de repente se intensifica, los traders tuvieron una cosa más de la que preocuparse el pasado
pasado viernes. El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, anunció inesperadamente que el BOJ comenzará a pensar en cómo salir de su programa de estímulo monetario masivo alrededor del año fiscal que comienza en abril de 2019 y que podría haber un cambio de política antes si se alcanza el objetivo del 2% de inflación. Estas declaraciones ponen en guardia a los inversores, que tendrán que estar muy pendientes de si se rompe el nivel psicológico de las 105 unidades del dólar yen y de las declaraciones del Banco de Japón sobre política monetaria que se producirán este viernes, tal como señala el analista del broker de FBS, Tibisay Ramos Medina. Existe una alta posibilidad de que la inflación alcance el objetivo del banco en el 2018. Esta semana presta atención a los datos del calendario económico relacionados con el PIB el jueves y las declaraciones de política monetaria del Banco de Japón el viernes. Técnicamente, el par ha alcanzado mínimos de noviembre del 2016 y es posible que la fuerza bajista se prolongue hacia las expansiones de Fibonacci del 161.8% y 200%, que coincide con nuestra zona de referencia de compra entre 104.35 y 101.70. Los comentarios de Kuroda fueron tomados muy en serio por el mercado, ya que reconoció oficialmente que era probable un cambio en la política antes del final del año fiscal de 2019. Un movimiento por debajo de los 105 yenes en los próximos días no sería sorprendente en el ambiente actual de riesgo de guerra comercial. Kuroda tiene la economía a su favor. La tasa de desempleo de Japón cayó al 2,4%, la más baja desde 1993, mientras que la inflación en Tokio subió más de lo esperado en febrero, lo que sugiere que los precios podrían subir más en todo el país. El mercado laboral parece haber tocado fondo y su recuperación impulsaría la inflación, como explica Michael Cook, abogado de la consultoría internacional con base en Tokio, Langley Squire. En términos de inflación, pensamos que en algún lugar tiene que parar la línea descendente. Nosotros vamos a coger la inflación vía los salarios solo por el hecho de que el número de gente que puede trabajar en Japón ya ha tocado fondo. Ellos ya están cogiendo gente con 65 años y mujeres más mayores incluso parecen estar completamente empleadas. Al menos hay una tasa de empleo más elevada que en los países occidentales en términos de población ocupada. El único problema es que después de 30 años de su gran experimento monetario, los salarios de Japón aún tienen que subir. Kuroda dijo que una inflación estable del 2% no es posible sin un aumento salarial de más del 3%. Las ganancias salariales están todavía muy por debajo de este nivel, incluso aunque el mercado laboral siga creciendo y la tasa de desempleo de Japón cae a un nuevo mínimo de 25 años. Y el Aussie alivia un poco sus problemas derivados de los aranceles impuestos por los Estados Unidos ante la promesa del presidente Trump de que Australia quedará excluida de estas tasas. Además, en su reunión mensual, el Banco de la Reserva Australiana dejó los tipos sin cambio, lo que alivió la sangría de esta semana del Aussie. El Banco de la Reserva Australiana dejó esta semana los tipos de interés sin cambio en un mínimo histórico del 1,5%, ya que el lento crecimiento de los salarios y la inflación no animan a esta subida. El gobernador del Banco de la Reserva, Philip Lowe, usó la palabra gradual para describir la recuperación económica de Australia 3 veces en su breve declaración sobre política monetaria este martes, lo que indica que el banco no tiene prisa por subir las tasas de interés desde sus mínimos históricos. Estas razones y las pobres cifras de ventas minoristas son lo que, a juicio de Martin Lacos, director de Macquarie Wealth Management, influyen en esta decisión. Los tipos de interés se han mantenido otra vez en el 1,5% por el Banco de la Reserva en la reunión mensual sobre política monetaria. Aunque el crecimiento global continúa mejorando, el dilema de todos los bancos centrales es que la inflación se mantiene baja por la floja subida de los salarios y el impacto de Internet en las ventas minoristas con fuerte descuento en el coste de los bienes. El ciclo de crecimiento de los Estados Unidos es la avanzadilla del resto del mundo y tiene la suerte de ser la primera experiencia en niveles de inflación más normalizados, alrededor del 2%. La decisión proporcionará algo de alivio a los propietarios de viviendas en Australia muy endeudados, ya que el mercado ha descartado cambios de tipos antes de noviembre de 2018. Hasta el 80% de los analistas encuestados por Bloomberg creen que el próximo aumento de la tasa en Australia no será hasta febrero de 2019. Y aunque parezca imposible, por su debilidad hay divisas que pierden terreno frente al dólar. El peso argentino sufre sus mayores caídas frente al dólar y la inflación obliga a retirar el billete de 2 pesos a las autoridades por su escaso valor, Miriam.
El debilitamiento del dólar a nivel mundial no ha sido de gran ayuda al peso argentino. La moneda trasandina viene desapreciándose desde finales del año pasado y su caída no parece tener suelo. La divisa se cambia en estos días a 20 pesos con 17, el nivel más bajo de su historia. A juicio del periodista argentino económico Marcelo Bonelli, la falta de claridad de la política cambiaria del gobierno de Mauricio Macri es la que ha provocado esta subida del dólar frente al peso. Ahora lo que está pasando es, primero, que la tasa de interés bajó, pero bajó poquísimo, 17,25. Segundo, que el dólar sigue subiendo, o sea, no se ha quedado en 20, ahora está en 20,48. Y acá me parece que tiene que ver con cierta confusión que hay en el mercado con respecto a la política cambiaria del gobierno. El peso argentino es la divisa de peor comportamiento en el área de Latinoamérica desde que el Banco Central de la República Argentina tomara medidas expansivas el pasado mes de diciembre. La moneda argentina se ha devaluado un 12,46% frente al dólar desde entonces, mientras que el real brasileño y el sol peruano se mantienen prácticamente estables frente al billete verde. El peso mexicano se aprecia un 1,27% en el mismo periodo y los pesos colombiano y chileno ganan un 6,74 y un 7,10 respectivamente. La velocidad con la que se ha deteriorado el peso ha obligado al Banco Central argentino a sustituir los billetes de 2 pesos por tratarse del billete de menor denominación, ha sufrido de una depreciación de más veloz que el resto. Esta situación se solucionará con un reemplazo por monedas. Quedan unos 400 millones de billetes de 2 pesos en circulación, un billete que si se hubiera actualizado su valor en lugar de perderlo, valdría 70 pesos ahora, como explica el periodista argentino de Tele9, Esteban Mirol. Este billete está circulando desde 1992. En aquel momento costaba el equivalente a $2. Hoy son algo de 10 centavos de nuestro peso. En realidad, si tuviéramos que actualizarlo, este billete tendría que decir que vale por 70 pesos. Porque los billetes de menor denominación son los que más circulan y más pasan entre las manos. Ese es el problema. La salida de este billete es un reconocimiento a la pérdida del poder de compra de los argentinos por la creciente inflación, que cerró 2017 aumentando en un 24% según los datos del propio gobierno. Y cuando son las 2:42, vamos a ver cómo cotiza el Bitcoin en tiempo real y el resto de divisas antes de la apertura de Wall Street. Divisas en tiempo real. Y comenzamos con el euro frente al dólar, en estos momentos prácticamente plano, cayendo un 0,01%, se compra en 1,2414, se vende en 1,2414 y en el acumulado del año vemos una revalorización de la moneda única frente al dólar del 3,51%. Por su parte, el Bitcoin frente al dólar cae en un 1,61% a estas horas, se compra en 10.583,40, se vende en 10.513,4 y en el acumulado del año pierde un 26,60%. Miramos ya la libra frente al dólar, cayendo un 0,25%, se compra en 1,3864, se vende en 1,3863. Hasta este momento del año vemos un alza del 2,74%. A continuación, el dólar frente al yen japonés, que avanza un 0,28% a estas horas. Se compra en 105,87, se vende en 105,87 también y en el acumulado del año retrocede un 5,97%. Miramos ya el dólar frente al franco suizo, subidas de 3 décimas en tiempo real, se compra en 0,9411, se vende en 0,9409 y en el acumulado del año vemos caídas del 3,27%. El dólar frente al dólar canadiense retrocede a estas horas un 0,32%, se compra en 1,2908, se vende en 1,2906 y en el acumulado del año avanza un 2,72%. Dólar australiano frente a dólar estadounidense, subidas del 0,35%, se compra en 0,7813, se vende en 0,7812 y hasta estos momentos del año vemos una revalorización del 0,26%. El dólar frente al yuan avanza un 0,16% en tiempo real, se compra en 6,3204, se vende en 6,3194 y en el acumulado del año retrocede un 2,87%. Momento para mirar el dólar frente al dólar de Singapur, caídas del 0,28%, se compra en 1,3146, se vende en 1,3145 y hasta estos momentos del año vemos caídas del 1,58.
La moneda de Nueva Zelanda, el kiwi frente al dólar, avanza prácticamente plano estas horas, un 0,08%. Se compra en 0,7288, se vende en 0,7287 y en el acumulado del año avanza un 2,93%. Miramos ya la moneda comunitaria, al euro, y vemos su cotización frente a la libra. Subidas del 0,22%. En estos momentos se compra en 0,8952, se vende en 0,8951 y hasta estos momentos del año vemos una subida del 1,18%. El euro frente al yen japonés avanza un 0,27% en tiempo real. Se compra en 131,44, se vende en 131,43 y en el acumulado del año retrocede un 2,65%. La moneda única frente al franco suizo, subidas del 0,28%. Se compra en 1,1682, se vende en 1,1680 y hasta estos momentos del año vemos subidas del 0,09%. A continuación, el euro frente al dólar canadiense, que retrocede a estas horas un 0,34%. Se compra en 1,6024, se vende en 1,6022 y en el acumulado del año avanza un 6,36%. El euro contra el Aussie, caídas del 0,34%, se compra en 1,5892, se vende en 1,5890 y hasta este momento del año ha subido un 3,73%. A continuación, el euro frente al kiwi retrocede un 0,07% en tiempo real. Se compra en 1,7041, se vende en 1,7037 y en el acumulado del año avanza un 1,20%. Y terminamos con la libra frente al yen. Leves subidas del 0,04%. Se compra en las 146,80 unidades, se vende en las 146,78 y en el acumulado del año vemos caídas de la libra frente al yen del 3,33%. Tal vez lamente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizá se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. Intereconomía. Nos preocupamos por su futuro. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusula suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91 307 0173. Reservas en el teléfono 91 307 0173. Cataluña, España al cuadrado. El sociólogo Amando de Miguel estará en el Club de Amigos de Intereconomía el próximo 19 de abril, analizando que Cataluña no es solo una parte de España, sino más España de lo que se piensa, en sus virtudes y en sus defectos. La principal identidad de Cataluña con el resto de España es el cúmulo de contradicciones y paradojas. Si quieres acompañarnos, reserva ya tu plaza en el 91 616 24 64 o escribiendo a club@intereconomia.eu. Mercado de divisas. eBroker, el broker español especialista en derivados, te ofrece esta sección. Pues faltan tan solo 10 minutos y nos situaremos en las 3 de la tarde. Como siempre a estas horas, nuestros oyentes saben que nos ponemos en manos de los que conocen los mercados financieros para aprender nuevas formas de acercarnos a los mercados de manera segura, sencilla y transparente, que es lo que nos importa. Hoy vamos a aprender un poquito más con Alejandro de Luis sobre las velas japonesas, un instrumento muy útil y que nos da mucha información a la hora de interpretar lo que está haciendo el mercado. Alejandro, de eBroker, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Queríamos empezar preguntándote lo básico, que nos expliques los elementos de una vela, que es el cuerpo, que es la mecha, cómo se representa la apertura y el cierre de una vela y cómo se representan los máximos y los mínimos. Bueno, para quien nos esté escuchando, si no es muy difícil hacerse la imagen mental de lo que vamos a comentar, aunque ya seguramente conozca este tipo de representación gráfica. Básicamente una vela o vela japonesa, ya que viene en esa parte del mundo de representar los mercados de futuros de arroz, ya hace más de un par de siglos, básicamente viene formado por una determinada sesión y la representación de una caja, para entendernos, con un palito vertical por arriba y un palito vertical por abajo. En este caso, lo que sería la caja representaría lo que es el cierre y la apertura de la sesión. En función de si ese día es alcista o bajista, pues por ejemplo, si es un día alcista, pues la apertura de la sesión la tendríamos en lo que es la parte inferior de la cajita, el cierre sería la parte superior, y las mechas o velas o sombras inferiores y superiores serían lo que serían los mínimos y los máximos. En caso de que fuera un día bajista, pues tendríamos la representación contraria. En la parte superior de lo que sería la cajita sería la apertura, y la parte inferior pues sería el cierre, y de nuevo pues los máximos y mínimos con esas sombras tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de la cajita, así para que alguien se pueda hacer la idea. Y queríamos saber, Alejandro, qué ventajas tiene la representación del movimiento del precio en velas japonesas que no tengan, por ejemplo, los gráficos de barras, que son también muy usados. Muy bien, efectivamente. Fíjate, Raúl, que para aquellos que nos estén escuchando, que seguramente utilicen ese tipo de gráficos, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Básicamente es por la facilidad visual que tenemos de poder interpretar lo que está pasando en el gráfico, ¿no? Los gráficos de barras efectivamente nos dan la misma información que lo que serían los gráficos de velas. Lo que pasa es que visualmente es un poco más difícil de poder distinguir lo que está pasando exactamente en el precio. Originalmente los gráficos de barras, esa barrita vertical con una barrita horizontal a la izquierda y otra a la derecha, que significaba la apertura y el cierre, eran todas de color negro. Hoy muchas representaciones gráficas en las plataformas pues nos representan incluso por los colores, ¿no? Si el día ha sido bajista o alcista, pues es verde o rojo, ¿no? Al igual que las velas japonesas. Aún así, la facilidad que tienen las velas japonesas frente a las barras es que sabemos exactamente, de una forma muy visual, cuál ha sido dónde ha estado la apertura y dónde ha estado el cierre, precisamente por lo que te decía antes, ¿no? Por dónde está exactamente el mínimo máximo de esa cajita. Las barras no es tan sencillo verlo, precisamente porque tenemos que buscar en la barrita horizontal izquierda dónde ha estado la apertura y en la parte derecha dónde ha estado el cierre, ¿no? Y no es tan fácil verlo, aunque incluso vengan en los gráficos modernos representados por colores, ¿no? Así que, aún así, yo creo que sigue siendo más fácil operar con gráficos de velas japonesas. ¿Qué significa cuando ves una vela con barra larga y qué significa cuando la barra es corta? Bueno, como bien decíamos antes, al final nos da mucha información de lo que está pasando en el mercado y visualmente podemos ver lo que ha pasado en ese día, ¿no? Si obviamente el mercado pues ha tenido una tendencia alcista impecable, esto estará representado por una barra, en este caso una vela japonesa, pues con mucha decisión, ¿no? Una barra corta, por el contrario, significa lo contrario, significa pues que ha habido indecisión en el mercado y, bueno, pues los participantes no tienen muy claro lo que hacer, si o bien hacer una pausa para el mercado seguir subiendo, en caso de que estemos hablando de una tendencia alcista, o bien se lo están pensando y son momentos previos a que el mercado caiga, ¿no? De esta forma, simplemente viendo lo que está pasando en el mercado, pues visualmente lo podemos entender, aunque obviamente, como bien digo siempre, lo ideal es entender bien los fundamentos del activo que estamos operando, ¿no? Pero los gráficos de velas nos dan muchas pistas. Y queríamos saber también un poco que nos explicaras cómo pueden ayudar las velas a distinguir si un movimiento lateral terminará siendo alcista o bajista. Bien, eso, Raúl, aunque parezca de perogrullo, como bien sabes, pues al final no lo podemos saber hasta que efectivamente se produce el movimiento, ¿no? Pero básicamente, como bien sabemos, al final el mercado puede hacer dos cosas, ¿no? O bien subir, o bien estar lateral, o bien acabar bajando. ¿Cuál es la diferencia entre un rango lateral normalmente, antes de subir, de un rango lateral antes de caer? Pues normalmente está en el aumento de volatilidad, ¿no? Vemos que un activo empieza a moverse muy rápido, con una fluctuación de precios muy rápida, pues normalmente nos está dejando la pista clara de que, bueno, pues a lo mejor empieza el mercado a producir caídas, ya que estamos en un periodo de distribución. Las gráficas de velas, precisamente como nos muestran el periodo máximo y mínimo de ese momento, de ese periodo de tiempo, pues nos ayudan a poder entender esto, ¿no? Así que normalmente si empezamos a ver pues un aumento en la volatilidad de las velas con máximos y mínimos muy crecientes
y empezamos a ver que tienen los cuerpos pequeños, pues quizá es un momento de que el mercado puede empezar a caer. Otra pregunta más, Alejandro. ¿Qué es una vela Marobozu y por qué no aparecen velas en esa mecha? ¿Qué significa? Bueno, al final los nombres, pues como bien decíamos antes, ¿no? Velas japonesas, muchos nombres pues son prácticamente literales, ¿no? Significa este tipo de vela, la traducción en español sería algo así como rapado, ¿no? Decíamos antes que las mechas lo que nos están mostrando son los máximos y mínimos, ¿no? Ese tipo de vela precisamente se caracteriza por no tener sombras ni superiores ni inferiores, ¿no? Vemos una apertura prácticamente en el mínimo y vemos un cierre justamente en lo que sería el máximo. Ese tipo de vela lo que nos está mostrando es una decisión completa de que el mercado pues quiere ir por una determinada dirección, ¿no? Y son pues prácticamente la base para muchas estrategias, ¿no? Precisamente porque vemos cómo el mercado tiene una convicción muy fuerte de que quiere ir por esa determinada zona. Y también queríamos, de todas las figuras que forman las velas, que nos hemos centrado en tres, en el Hanging Man, el hombre colgado, el martillo y el martillo invertido. ¿Qué representan cada una y qué pista nos dan sobre el mercado? Bueno, al final ese tipo de velas, Raúl, básicamente, como bien decía, representan lo mismo. Lo que pasa es que es muy interesante poder entender bien el contexto en el que se están formando. El contexto en que se están formando nos marca precisamente lo que sería la lectura de poder ver el mercado, ¿no? Un martillo es básicamente un cuerpecito muy pequeño seguido de una mecha inferior muy larga. Si se produce justamente en lo que es la parte de suelo del mercado, le llamamos así, martillo. Si se produce en lo que sería un techo de mercado, lo llamaríamos pues un hombre colgado. Y obviamente la repercusión es muy diferente, ¿no? Si vemos ese tipo de vela en un suelo de mercado, lo que nos está marcando, imagínate que vemos un martillo en un gráfico de 5 minutos, en un gráfico de 1 minuto estaríamos viendo un movimiento en V, es decir, una caída del mercado, y en ese mismo marco temporal estaríamos viendo que el mercado rápidamente recupera. Eso normalmente nos da una pista de que el mercado está comprando ese nivel de suelo, ¿no? Y por eso pues es una señal alcista, aunque tendríamos que estar esperando la siguiente vela. Un hombre colgado representa lo contrario. Vemos la misma vela en un techo de mercado. ¿Qué representa? Pues una recuperación del mercado en la zona de techo, pero que vemos que, bueno, pues se nos ha quedado ahí frenado. Si la siguiente vela pues, normalmente cierra por debajo de lo que es el cuerpo de la vela del hombre colgado, bueno, pues ahí en ese momento estaríamos teniendo una señal bajista. Así que entendamos también que las velas hay que estudiarlas en el contexto para poder entenderlo. Más cositas por aquí. Después de preguntarte por la vela Marobozu, ahora te quería preguntar por los dojis. ¿Qué tipos hay? ¿Qué representan? Cuéntanos un poco, Alejandro. Bueno, pues dojis hay muchos. El doji normalmente es una vela que me está mostrando que la apertura se produce al mismo nivel que el cierre, ¿no? Para una ausencia de cuerpo y, bueno, pues en función de dónde se produzca esa apertura y ese cierre, pues podemos ver si, bueno, pues la partida la están ganando los compradores y los vendedores, ¿no? Tenemos el doji típico, que es una apertura y cierre al mismo nivel, con máximos y mínimos, pues más o menos de una forma equilibrada, de la forma que la apertura estaría en el centro. Si tuviéramos, pues bueno, ese doji, pues con una apertura y cierre en un punto más alto, teniendo una mecha inferior mucho más larga, pues sería una señal alcista, y por lo contrario, exactamente igual, ¿no? Si viéramos en un techo de mercado, pues ahora pues un doji en el que vemos una mecha superior muy larga con el cierre de la apertura prácticamente lo que es el mínimo de esa formación, pues bueno, sería una señal bajista. Resumiendo un poco para tampoco aburrir demasiado a los que nos escuchan. Bueno, y queríamos saber también, combinando estas velas, se forman patrones, ¿no? Que es un conjunto de velas. Podríamos hablarnos de dos, por ejemplo, que se me ocurren así, que son de las más significativas, el patrón voltereta y el harami alcista. ¿Qué son y cómo se leen? Bueno, el patrón voltereta le llamo así precisamente porque viendo visualmente el gráfico, pues vemos como el mercado da una voltereta. Básicamente este patrón es un patrón formado por 3 velas, ¿no? 2 días fuertemente alcistas, y ahora en que vemos pues una vela de las que decíamos antes, ¿no? Con una decisión absoluta de que el mercado vaya por ese camino, pero ahora de repente en la sesión siguiente, sea un día o sea un gráfico horario, vemos que la apertura se produce muy por debajo de lo que fue pues toda la barra anterior, toda la vela anterior. Si estamos conjugando y pensando un poco lo que está pasando ahí en el mercado, vemos como pues muchos están confiando en que el mercado seguirá subiendo y al día siguiente el precio pues abre justamente por debajo de esos niveles, con lo cual tenemos el susto absoluto del mercado y muchos querrán deshacer posiciones, con lo cual normalmente se produce una oleada bajista. La señal alcista pasa exactamente igual, ¿no? Los días de fuerte decisión bajista y ahora de repente tenemos un hueco que no solamente es un hueco
porque hay una diferencia entre el cierre anterior y la apertura, sino porque tenemos incluso una apertura por encima de lo que fue el máximo de la sesión anterior, de tal forma que muchos querrán deshacer posiciones, veremos un cierre de cortos y normalmente pues veremos ahí un movimiento alcista fuerte. El Aramia al final viene siendo algo similar, ¿no? Al final es un cambio de guardia del mercado, vemos velas fuertemente bajistas con un pequeño hueco alcista, una vela de indecisión y normalmente es una señal alcista, ¿no? Para poder explicar un poco estos patrones. Al final, lo interesante de este tipo de velas es que viendo pues lo que van formando podemos hacernos una representación muy clara de lo que está pasando en el mercado. Insisto, lo ideal es siempre conjugar análisis técnico con lo que pasa y los fundamentos del mercado. Pues aprendiendo cada día un poco más. Seguro que nuestros oyentes han escuchado todo esto, seguro que alguna duda les habrá surgido. Bueno, pues ya saben que este curso y muchos más de manera más completa lo pueden encontrar en el apartado de formación de ebroker.es. Y también tienen otros cursos como el de análisis de los ratios financieros de las empresas, muy útil para elegir en qué acciones invertir, que será impartido por Antonio Castelo el próximo lunes 12 de marzo a las 4 de la tarde. Y ese mismo lunes nuestro entrevistado, al que acaban de escuchar, Alejandro de Luis, que es editor de la revista Hispa Trading y formador de eBroker, de CFDs, en ebroker.es, a las 7 de la tarde, si no me equivoco, Alejandro, vas a dar también un webinario de cómo hacer trading con índices. Sí, ahí precisamente, justamente lo teníamos programado para el lunes, pero finalmente pasará el martes. Así que será finalmente el martes. Es un el martes, sí. En vez del martes, el martes 13 de marzo a las 7 de la tarde, has dicho. Sí, efectivamente. A las 7 de la tarde. Pues muchas gracias, Alejandro, por haber estado un miércoles más con nosotros y muy buenas tardes. A vosotros, como siempre, un abrazo. eBroker te ha ofrecido esta sección. eBroker.es. Entra ahora y comienza a descubrir un trading diferente. Los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Sentimiento de mercado. El análisis técnico y las claves de la evolución del precio en el mercado Forex. Pues cuando hemos llegado a las 3:02 ahora mismo de la tarde, es tiempo de analizar con Alba Puerro de salaparatraders.com el movimiento del precio de los distintos pares de divisas. Alba, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Te echamos de menos hoy en el estudio. Yo a vosotros no tanto. Tienes buen tiempo por ahí, ¿no? Por aquí ya es el paraíso. Bueno, pues si te parece empezamos con el par dólar canadiense. Alba, toda la semana subiendo por la debilidad del luni, muy afectada por ese tarifazo de Donald Trump, ¿no? Que ha anunciado con esos impuestos. Exacto. La lió un poco la semana pasada. Parece que ha suavizado un poco el tema, pero se preveía que ya mañana, y de hecho lo tiene que aprobar. O sea, que puede sorprendernos una vez más Trump. Pero sí que prometía fuertes aranceles para ciertos metales. Entonces, yo lo que tengo aquí es una figura bajista, es un Fibonacci bajista, que ahora lo subiremos a 4 horas. Pero es verdad que USD-CAD, este análisis es el más arriesgado de todos, porque ahora a las 4:30 vamos a tener decisión de tipos de interés que va a afectar al dólar canadiense, y luego también a las 4:30 los inventarios de petróleo del crudo. Entonces, va a afectar al dólar y al CAD. Y también mañana va a estar Stephen Poloz hablando que afecta al CAD, y lo que has comentado de Trump, también se conocerán las decisiones y esto afectará al dólar. Entonces, sí tiene muchas posibilidades, no obstante, voy a poner una directriz también en el gráfico para que la marquen los traders, y mientras se mantenga por debajo de esa directriz podrá consumir en tiempo, pero yo creo que 100 pips en un principio tiene de caída hasta su media de 200 a 1 hora, ahora lo pondré. Incluso luego si la rompe puede tener mucha más caída, que ya lo veremos, lo seguiré actualizando si queréis por el Twitter, @mdipisas. Así que eso tengo para el USD-CAD, una proyección bajista en principio, pero con los límites muy marcados para que se pueda establecer un stop loss de unos 100 pips. Buenas tardes, Alba. ¿Qué tal, Raúl? El Euroyen está en la zona de unos 130 unidades, para arriba, para abajo. 131, 131, sí. ¿Para dónde parece que está en una zona de indecisión? ¿Dónde puede tirar, teniendo en cuenta la fortaleza del yen estas semanas? Vale, es que ha roto, por la fortaleza del yen, esto le ha ayudado a romper un canal bajista muy marcado que tenía a 4 horas. Y lo que ha hecho ha sido romper, apoyarse en la media de 50 a 4 horas exponencial, y está ahora girando de nuevo al alza. Así que también voy a poner una proyección al alza para el Euroyen de también casi 100 pips, 97 pips. Y de nuevo, pues que observemos este giro. Si la gente no quiere entrar
como decimos, un poco persiguiendo el precio, pues que se baje a 1 hora y en cualquier mínimo creciente a 1 hora con ese giro de Heiken. Así que vamos, que lo está haciendo ahora mismo, se puede incorporar al alza. Yo creo que también es una buena relación riesgo-beneficio, 1,3, 1,4. Así que para el euro-yen debe un recorrido al alza hasta los 132,20, podría tenerlo. Alba, y por último, queríamos concluir interesándonos por 2 pares, el dólar contra el franco suizo y la libra contra el aussie. Pues el dólar contra el franco suizo, tengo aquí, ahora he subido el gráfico, una especie de enajenación mía, tiene una zona de lucha muy clara, pero la está rompiendo al alza. Mi idea era, si rompía esta zona de lucha a corto, solo a corto, entonces pensar en cortos. La está rompiendo al alza, así que si la rompe al alza, si cierra esta vela, si abre otra 4 horas ya por encima de aquí, no vamos a valorar el escenario a corto. No obstante, lo pondré. Si esta zona que marco así con un circulito y acotada le da por romperla a la baja, porque por lo que sea ahora con los inventarios del petróleo, el dólar cae y demás, y al final lo rompe a la baja, sí podría tener cierto recorrido a la baja por una rotura de cuña. Pero el dólar franco suizo es el único que está un poco ahí en medio, que sí que no. Bueno. Y libra aussie, ¿me has dicho libra aussie, no? Sí, libra contra el aussie, sí. Libra aussie tiene una figura de cuña que está ya en la puntita, a punto de romperla, entonces simplemente sería proyectar un rectángulo que voy a marcar también en el gráfico hacia el lado que lo rompa. Es una figura grande de 4 horas, son muchísimos pips, son 260, 275 pips, entonces bueno, pues que la gente no tenga prisa y atentos a esta rotura de esta figura que voy a marcar en el gráfico. Ahora subiré todos los gráficos nombrándose @mdivisas para que lo puedan compartir y ver todos los traders y marcarlo en sus gráficos. Bueno, pues ya saben, con la radio y con el móvil, con el Twitter, para no perder ni un detalle de todo lo que nos ha contado. Esto es en tiempo real, realísimo. Eso es, en tiempo real en este miércoles. Alba Puerro, de Sala para Traders, muchísimas gracias. Hasta la próxima, que te esperamos por aquí. Si quieres escapar de los fantasmas del trading, escucha Mercado de Divisas, un programa hecho por traders y para traders. XM, el broker líder mundial en Forex y CFDs con más de 1 millón de clientes y regulado por la FCA, apuesta por la formación junto a Academia de Mercados, división formativa de la multinacional de prop trading OSTC. Somos traders que formamos traders. Pues ya lo han escuchado, vamos con los consejos de Academia de Mercados para que nuestros oyentes puedan seguir aprendiendo a batir al mercado y gestionar sus ahorros por sí mismos. Para ello ya está aquí en este estudio José Manuel Ayllón, trader de Academia de Mercados, que en colaboración con XM, el mayor broker digital del mundo en Forex, nos va a dar todas las claves. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, muy buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, un día más, bienvenido. Gracias. Queremos empezar por preguntarte por los datos macroeconómicos que están moviendo el mercado de divisas esta semana. Por un lado, esa guerra comercial de Donald Trump, de la que ya hemos hablado, las noticias del Banco de Japón, de que puede comenzar a retirar esos estímulos en el año 2019. También hemos escuchado el discurso de Theresa May en el Parlamento el pasado martes, dando por segura esa salida del Reino Unido en marzo de 2019. Y mañana además tenemos declaraciones del gobernador de Canadá, Stephen Poloz, y la reunión del Banco Central Europeo. Con todo eso, José Manuel, todas las semanas tenemos un montón de citas de la que estar pendiente. ¿Qué movimientos podemos esperar en el mercado de divisas? Sí, desde luego que por suerte, ¿no?, los mercados nunca paran y siempre tenemos numerosas noticias que nos tienen que mantener alerta y aprendiendo constantemente del mismo. Por un lado, la guerra de Trump, desde luego que no deja de sorprendernos. Vemos que siempre es capaz de aparecer con alguna nueva que nos permita pues que la volatilidad siempre se mantenga en el mercado estando él. Desde luego que en este caso vemos que lo que ha ocurrido en las últimas horas con la dimisión de Gary Koch, que era el director del Consejo Económico Nacional y el que era el expresidente de Goldman Sachs, desde luego que va a afectar mucho porque era una persona que primordial en sus decisiones. Por lo tanto, vemos que va a influenciar mucho a los mercados sin lugar a dudas. Va, por lo tanto, esta salida a provocar más incertidumbre y desde luego que veremos cómo es posible que vengan acompañados de caídas en Wall Street, porque como decimos era uno de los asesores más influyentes que tenía. Veremos a ver si acaba dando estos aranceles del 25 y del 10% a las importaciones del acero y del aluminio, pero desde luego ya vemos la primera consecuencia sobre su idea, que ha sido pues esta dimisión de una persona muy fuerte dentro de lo que es su núcleo cercano. Entonces ya empezamos a ver ahí la
los primeros movimientos, ¿no? En cuanto al Banco de Japón, desde luego que, como decimos en Europa, también en Japón es normal que empiecen a sonar ya estos cantos de sirena, y lo que ha pasado es que han abierto la puerta, eso sí, insistiendo constantemente en que sería gradual y lenta, pero al fin y al cabo ha abierto esa puerta a la retirada de estímulos desde el 2019, es decir, desde el año que viene, todavía queda tiempo, pero insistió muchísimo en que se tienen que cumplir los datos de inflación. Entonces, bueno, hay que ver cómo se va desarrollando todo para ver si finalmente, pues bueno, el Banco de Japón, si Kuroda puede finalmente hacerlo, pero como digo, insistió muchísimo en ese concepto de que tiene que conseguirse esos objetivos proyectados de inflación. Si no se cumplen, pues seguiremos atrasándolo, y por supuesto esa insistencia en la lentitud con lo que se haría. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va avanzando, pero queda mucho tiempo para ello. Vemos también, yéndonos al 2019, cómo May insiste en esa salida en marzo de 2019. Realmente falta un año, cada vez va faltando menos, ya lo lleva diciéndolo muchos meses que sería en marzo, y ahora cada vez con menos tiempo, con menos margen, se sigue sin cerrar el acuerdo, se sigue todavía sin tener claro cómo va a ser. Por un lado se quiere, como es obvio, por Gran Bretaña, ¿no? Ese Brexit flojo, ese Brexit suave. Vamos a ver qué ocurre, pero a día de hoy es cierto que por supuesto es mucho más un deseo que algo que podamos presentar como algo seguro, y que bueno, según pase el tiempo, pues desde luego que es el deseo, pero como decimos, ya va pasando el tiempo. Queda solo un año. Sí, y cada vez menos. Sonaba lejos, pero sonaba muy lejos, pero bueno, ya se va acercando el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver qué va pasando, y por supuesto puede ser que se le vaya poniendo en su contra. Si de verdad ella insiste tanto dentro de su país que va a ser en ese plazo, quizás va teniendo menos poder negociador si se van acortando el plazo y ella quiere sí o sí sacarlo en ese plazo. Por otro lado, vemos en esa comparecencia importante de Stephen Poloz, el gobernador de Canadá. Es importante, pero sí que tenemos que tener en cuenta que, bueno, que sobre todo puede pasarle factura a esas tarifas mencionadas en el acero y el aluminio que planeaba Trump, pero esa incertidumbre además que genera, pues va a hacer que si se esperaba que mantuviera tipos en 1,25, pues todavía generando más incertidumbre, es más seguro aún que se mantendrá. Y quizás la noticia de la semana, que sería la reunión del Banco Central Europeo, que la tendremos mañana. Hay que tener en cuenta que conoceremos por un lado, previsiblemente, ¿no? Pues cuáles serán más detalles sobre la retirada de estímulos que se prevé, y también pues atentos por esa desaceleración que estamos teniendo en el impulso económico en algunos índices claves como es el PMI. También vemos que la inflación quizás no está mostrando la fortaleza que se necesitaría para que se empiecen a subir tipos. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué dicen en esta reunión de marzo, que va a ser muy importante desde luego, pero como decimos, quizás tenemos que ver que no podemos ser tan optimistas como se preveía. Y todos los miércoles buscamos una entrada a mercado, ¿no? Una operación, en este caso, aprovechando la fortaleza del yen, ¿no? Tendríamos una operación en corto, ¿no? En libra-yen. Parece que ha roto ahí una línea de tendencia, ¿no? Con sesgo bajista, ¿no? Y en el retroceso a lo mejor podríamos entrar en los 147, parece que está un poco más abajo. No sé si va a haber retroceso o ya va a tirar para abajo. Sí, realmente, exactamente como lo has descrito, Raúl, viendo que tiene un canal alcista desde agosto del 2016, ha sido roto precisamente ahora, después de tanto tiempo, ha emitido ese pullback, ese retroceso, por lo tanto ya vemos ahí que es una oportunidad que puede ser muy interesante. Entonces, justo en el pullback es una buena entrada. Vamos a compartir la entrada en nuestro Twitter, en @admercados. Tener en cuenta que el objetivo del beneficio puede llegar a ser muy amplio porque no tiene ningún soporte cercano, pero sí que es cierto que como mínimo tiene que estar a la altura del punto al que llegó tras la rotura, porque cuando hizo la rotura antes del retroceso pues llegó hasta ese nivel. Tendríamos que colocar como muy poco el objetivo de beneficio, con un stop loss por encima del anterior máximo, que está en torno a 148,23, y por lo tanto, si optamos por ese take profit que mencionamos, que es más conservador, tendremos un ratio riesgo-beneficio de 1:1, y si somos más arriesgados y lo colocamos a la altura del anterior mínimo, que ya sería pues a la zona de 138,70 aproximadamente, el ratio riesgo-beneficio sería 1,4. Entonces, bueno, quizás es demasiado arriesgado irse hasta ese nivel, pero es muy interesante. Eso sí, no daría todavía por roto, aunque la entrada podemos realizarla, no daría todavía por roto hasta que no de verdad supere ahora la zona de lo que ha sido hasta donde ha llegado antes de empezar ese retroceso. Bueno, siempre te pregunto, pero a mí me tiene fascinada el Trading Gym, una sala para que los traders que quieran se unan y sigan el mercado en directo con los profesionales que conocen los mercados financieros. Está siendo todo un éxito, si no me equivoco. Y hablando también del Trading Room virtual, que también mencionábamos en pasados programas, que además tiene una nueva modalidad, el Trading Room Plus. Cuéntanos un poco, José Manuel, en qué se diferencia en el Trading Room normal del Plus y qué valor añadido aporta este último.
Sí, pues el TradingView desde luego que tiene ese nombre, ¿no? Maravilloso, y que parece que sumamos ahí dos conceptos que todos necesitamos al final en nuestra vida. Y en este caso lo que intentamos es dar sesiones de mentoring martes y jueves de 6 a 8 en las oficinas que tenemos en la avenida de Burgos 114, en las cuales van a poder aprender trading durante un plazo de 6 meses en 3 fases, una fase inicial, intermedia y avanzada, donde podrán ver pues todo lo que se necesita para ser un trader, pero viéndolo pues en persona, conocer esos secretos y por supuesto lanzar cualquier pregunta que se necesite para pues también según tu nivel pues quizás puedes tirar hacia un lado o hacia otro. Entonces todos los que estén en Madrid, desde luego que es muy recomendable que lo prueben, que desde luego que es muy muy interesante. Y para los que no estén en Madrid o simplemente pues no quieran tener que desplazarse hasta las oficinas, pues tenemos el Trading Room, que es una comunidad de trading que tenemos en la Academia de Mercados, donde van a poder ver a un trader todos los días en apertura americana seguir diferentes estrategias y mostrar las diferentes operaciones que hace. Por lo tanto verán ahí un análisis y seguimiento del mercado por un trader. Recibirán un email diario con informes de mercado, y como añadido en el Trading Room Plus van además a poder recibir notificaciones en tiempo real en su smartphone pues de diferentes operaciones. Entonces bueno, tenemos esas dos vertientes, y que desde luego que si para todo aquel que no quiera o no pueda acercarse a las oficinas, pues les recomiendo que prueben sin lugar a dudas el Trading Room. Entonces, el Plus añade notificaciones. Notificaciones en el móvil, para no perder detalle. Sí. Así es. Y aparte de todo eso, webinario gratuito todos los lunes, ¿no? En Academia de Mercados, para la gente que quiera probar y iniciarse un poco con vosotros antes de dar el paso, ¿no? En este caso, el lunes 12, habláis del indicador MACD, ¿no? Un indicador muy importante para ver las divergencias que hay en el mercado y crear sistemas de trading. Cuéntanos un poco qué es lo que se aprende aquí. Sí, justo, Raúl, es uno de los indicadores más conocidos y se ha ganado ese respeto por algo. Es un indicador pues referencia, y por supuesto cuando hablamos de divergencias, que es uno de los puntos que puede que sean más interesantes dentro del trading, nos fijamos en que los indicadores que más solemos utilizarlos en el estocástico, en el RSI y por supuesto en el MACD. Por lo tanto vamos a intentar ahondar todas las ventajas que tiene el MACD, cómo entenderlo en mercados tendenciales, en mercados laterales, y por supuesto pues también intentar ver cómo podemos aprovecharnos de las divergencias junto a este indicador tan potente. Entonces, en una hora vamos a intentar aunar todos estos conceptos, todos estos puntos vitales para entender y aprovecharnos del MACD, y como te comentaba, Raúl, pues bueno, el lunes será una buena oportunidad para ello. Vamos a recopilar todos esos cursos que en colaboración con xm.com estáis ofreciendo. Esta tarde a las 7 de la tarde, Trading con Divergencias. Mañana a las 3 de la tarde explicaréis lo que es el doble suelo y el doble techo y lo que significan estas dos figuras chartistas a la hora de tomar decisiones. Y mañana también a las 8 hablaréis de estrategias Market Profile. ¿Qué es esto de las estrategias Market Profile? La verdad es que tiene un nombre muy interesante, pero centrándonos, es decir, bajando al suelo, simplemente analizar el precio en base a un enfoque estadístico, es decir, aprovechar la estadística pues para poder ver hacia dónde varía el precio. Es una forma, en definitiva, de análisis técnico, pero digamos que la información pues se deriva, digamos, pues de esta naturaleza mecánica, es decir, procede de estos parámetros y de definiciones siempre importantes que tiene el Market Profile, que son objetivas y siempre muy, muy estrictas. La diferencia, en definitiva, que tienes entre el análisis técnico habitual, que seguimos siempre, y el Market Profile, es que estas segundas pues tienen como base pues los datos, como base de datos, digamos, la evolución del mercado en lugar de lo que ha pasado históricamente en el mercado, y por lo tanto, bueno, pues proporciona, si sabemos utilizarlo bien, pues excelentes señales de trading. Intentaremos verlo todo esto, que suena así como muy, muy a inteligencia artificial, en la horita del webinario de mañana. Bueno, pues ya lo saben, que si no se quieren perder el resumen de la sesión de lo que pasa en el mercado Forex, pueden seguirla en la página web de Academia de Mercados. Es muy fácil, www.academiademercados.com. Gracias, José Manuel y John, por haber estado un miércoles más con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Si quieres más información, visita xm.com, academiademercados.com o llama al 91 186 22 79. La brújula del criptotrader, la actualidad del Bitcoin y demás criptodivisas, comentada por Alberto Muñoz.
Y cuando son las 3:20, vamos una semana más con nuestro experto en criptodivisas, Alberto Muñoz, que es profesor de Estadística y Economía Aplicada de la UNED. Alberto, si no me equivoco, ya está al otro lado del teléfono. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Judith y Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal? Preguntamos, lo primero, si te parece, Alberto, por cómo se están comportando las distintas criptodivisas. Bueno, hemos seguido viendo volatilidad, veíamos como el Bitcoin volvía a caer por debajo de los $11.000, otras criptomonedas como el Ripple se disparaba un 16% para luego caer otro 13%. En fin, ¿qué lectura hace del mercado de las criptodivisas estos días y qué recomendaciones podemos dar para los que están dentro y para los que están fuera? Bueno, revisando los gráficos, la verdad es que la situación no es muy halagüeña. Sí es cierto que ha habido un fuerte rebote de los últimos mínimos que se marcaron hace como un mes aproximadamente, cuando en el fatídico 5 de febrero no se hundieron todas, siguiendo la estela también de Wall Street y de muchos mercados, pero lo cierto es que realmente no ha cambiado la estructura de mercado. He estado revisando algunos gráficos y la verdad es que, por ejemplo, ahora mismo, si miráis el gráfico de Bitcoin contra dólar, veréis un doble techo en la zona aproximadamente de 11.800, más o menos aproximadamente, sí, 11.850, y con un vértice en la zona de aproximadamente 9.200. Si rompiera ese nivel en los próximos días, podríamos ver una fuerte caída de nuevo. Entonces yo ahora mismo no sería alcista, no estaría posicionado. Entonces para los que están ya comprados, pues sinceramente aprovecharía un rebote fuerte siempre que el precio del Bitcoin no estuviera por encima de 11.850. Yo creo que sigue siendo bajista, con lo cual cualquier rebote en estos niveles yo lo aprovecharía para salirme y esperar una caída fuerte, sobre todo si confirmase doble techo, que es bastante peligroso en gráfico diario. En Ethereum incluso la situación es peor, o sea, realmente es que está triangulando la baja, no está dando opciones a salir en los rebotes y ahora mismo está en un nivel peligroso que es la zona de $780. Como la pierda, también puede tener una bajada bastante fuerte, continuando con la estructura bajista que lleva desde enero. Entonces, bueno, lo dicho, no estaría ahora mismo, me esperaría para comprar si tuviese que entrar, y si estamos dentro, pues cumplir las reglas de gestión de riesgo a rajatabla que se deben de aplicar en cualquier mercado, y es que si se te va un poco de precio y la pérdida empieza a aumentar, pues corta y ya volverás a entrar cuando vuelvas a tener una señal de compra. Y vamos, Alberto, como siempre, conociendo todos los días una divisa más, criptodivisa más. Esta vez nos toca Cardano. Algunos entusiastas de esta criptodivisa creen que es mejor que Ethereum y que podría destronarla como segunda moneda más popular. ¿Qué es y qué trayectoria lleva? Bueno, pues Cardano es una cripto que ha tenido bastante hype, ¿no? Ha estado bastante de moda, sobre todo a finales del año pasado. Efectivamente es un competidor muy fuerte que le ha salido a Ethereum. De hecho, ahora mismo por capitalización Cardano es la sexta de las criptodivisas. Así que es verdad que está a 70.000 millones de distancia de Ethereum en cuanto a capitalización, pero bueno, es un proyecto prometedor. Está organizado como, digamos, desarrollada desde gente del mundo académico, con lo cual hay ciertos formalismos. De hecho, el código de desarrollo de contratos dentro de Cardano es similar a una prueba. Y bueno, y además pues luego la verificación de los contratos se hace mediante una prueba que se llama verificación formal. Asimismo, frente a Ethereum, pues aporta también la posibilidad de ser más eficiente en términos energéticos. Como curiosidad, por cierto, que hay mucha gente que me lo pregunta, ¿de dónde viene el nombre de Cardano? Pues es un homenaje a un matemático del Renacimiento del siglo XVI que se llamaba Girolamo Cardano, y que además pues precisamente es conocido por muchísimas cosas. Por ejemplo, hay un cráter en la Luna que se llama Cardano. Se desarrolló un sistema matemático que se llama la rejilla de Cardano, que precisamente es de criptografía, y luego también muchísimos coches, yo diría el 99% de los coches actuales llevan una cosa que se llama la junta de Cardano, que está en el árbol de transmisión del coche. Dicho esto, pues lo que os digo, un proyecto prometedor. Sí es cierto que ahora está siguiendo la estela del resto de criptodivisas bajando y demás. De hecho está más débil que Bitcoin en términos comparativos, pero bueno, es un proyecto que le veo bastante futuro. Pues muy interesante. Alberto Muñoz, profesor de Estadística y Economía Aplicada de la UNED. Muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. El próximo miércoles más. Muy bien, hasta la próxima. Gracias. Bueno, el próximo día 24 de marzo, organizado por Esfera Capital, tendremos el Quant Day, trading algorítmico al alcance de todos. A lo largo de un sábado entero, ponencias gratuitas sobre trading cuantitativo. Y tenemos con nosotros a Raúl Gallardo, de Esfera Capital, que es uno de las personas que va a intervenir en estas ponencias, ¿no? Queríamos saber un poco, que nos contaras un poco, Raúl. Buenas tardes. Hola, Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Pues mira, el QuantDay, como bien ha introducido Raúl, pues es un evento que estamos preparando en Esfera Capital y donde vamos a juntar tanto a inversores o traders que les guste y les atraiga el mundo cuantitativo y el mundo inversor con sistemas, y le vamos a acercar cómo se invierte en una gestora, cómo se hacen a través de fondos de inversión o a través de traders individuales, esta gestión más técnica, más profesional, y acercarlo para que la gente lo pueda entender, pueda invertir en ello o incluso pueda desarrollarlo por sí misma. Oye, Raúl, ¿y habrá un concurso de trading? ¿En qué va a consistir? Cuéntanos. Sí. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a elegir ciertos activos, en este caso van a ser un espacio de futuros, y los propios asistentes van a poder participar y desarrollar sus propias estrategias y participar en el concurso durante el mismo día del QuantDay, y vamos a tener premios. Pues muy rápido, dinos, recuérdanos qué cursos tenemos, muy rápido, que nos tenemos que ir, o qué ponencias. Vale, las ponencias que vamos a tener, yo por ejemplo voy a llevar cómo se desarrolla un sistema y cómo se integra nuestra plataforma de autotrading. Vamos a tener una ponencia de uno de los gestores de la casa, de uno de los fondos de inversión, en este caso es Iván Blanco, profesor de CUNED, y vamos a ver cómo se desarrollan sistemas, también con Roberto Marcos, cómo se desarrollan sistemas estacionales y con pautas. Así que, y también vamos a ver una cosita que es muy chula, que va a ser Factor Investing, pero cuantitativo, que eso no es tan común de ver. Pues seguiremos hablando de esto en otros programas, y gracias por Y que vaya todo muy bien. Gracias, Raúl. Por cierto, es el próximo 24 de marzo, y podéis inscribiros gratuitamente, tanto presencial, online, a través de quantday.es. Pues con eso nos quedamos. Gracias, Raúl. Y esto ha sido todo por hoy. Les esperamos aquí la semana que viene para seguir hablando de todo lo relacionado con el mercado de divisas, y les dejamos ahora con todo el equipo de cierre de mercados y con Fernando Latienda con toda la información sobre los índices bursátiles. Adiós.